Filosofía por la Universidad Campus Biomédico de Roma. Su tesis doctoral fue sobre el tema de ecología humana en el ámbito de la ética ambiental. Ha sido profesor de antropología médica en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y de ecología humana y sostenibilidad en la Universidad Campus Biomédico de Roma. Es autor de libros sobre ecología humana e introducción a la ecología, así como de muchos artículos y capítulos de libros sobre el tema de ética ambiental, la filosofía de las nuevas tecnologías y bioética. Actualmente es director del Centro de Bioética y profesor del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Valladolid. Doctor Luca Valera, de verdad es un honor y un placer tenerle hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Milagros por toda la organización. Un gran saludo también a la rectora Patricia y también a la directora del Instituto de Bioética Rosa con quien coincidí en algunas reuniones y bueno, un gran saludo también a la profesora Marta Alberti. Yo creo que coincidimos en alguna publicación alguna vez, pero bueno, vamos a ver de compartir algunas ideas. Lo que voy yo hoy en día un poco a contarles es justamente el tema de la ecología humana y voy a introducir también, o sea, trato de vincular mi tema con el tema de los desafíos tecnológicos actuales para después dejar la palabra justamente a la profesora Marta Alberti que hablará sobre transhumanismo. Entonces, lo primero, bueno, estábamos comentando, digamos, en la sala de espera antes de entrar, ¿no? De la centralidad, sobre la centralidad del tema ecológico hoy en día, ¿no? Sabemos que hace poco digamos, se reunieron en la COP26 para ver el tema del cambio climático, del calentamiento global, etc. Todo esto está debido claramente, digamos, al desarrollo tecnológico que se ha dado en los últimos 50, 60 años, que ha sido un desarrollo exponencial, un crecimiento exponencial, y todo esto nos ha llamado a la necesidad un poco de repensar algunos modelos. Algunos, Stormer Crutzen en particular, dice que estamos en una nueva era que se llama el antropoceno, ¿no? Estamos en una era, digamos, que está en una época que está marcada básicamente por las intervenciones humanas en la biosfera. Y digamos, lo que más caracterizaría esta época justamente esta capacidad del ser humano de cambiar radicalmente el medio ambiente y también de cambiarse radicalmente a sí mismo, como van a ver probablemente con el tema del transhumanismo. Entonces, en un libro que publiqué el año pasado con un ecólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, decíamos: los desarrollos tecnológicos recientes, las nuevas herramientas científicas en relación con los sistemas socioecológicos han creado nuevos escenarios globales que presentan nuevos problemas, enfoques, desafíos y conflictos ambientales. Estos cambios están conduciendo a cambios de estado y puntos de inflexión en la biosfera. Es decir, estamos frente a una situación básicamente nueva y esto por lo menos nos llama a interrogarnos, ¿no? A nivel filosófico, yo soy filósofo, entonces voy a tratar de dar una mirada filosófica sobre este tema de la ecología. Estos problemas o desafíos globales, ¿cómo se solucionan? ¿No? ¿Cómo este cambio global que estamos viviendo, cómo lo abordamos? Me parece que hay tres enfoques principales para resolver el problema de estos cambios radicales que nos están llevando posiblemente también a la autodestrucción, como dicen algunos, ¿no? Un primer enfoque es el del optimismo tecnológico. El transhumanismo va un poco en esta dirección, ¿eh? Adelanto ya algunos temas. Optimismo tecnológico o enfoque de Tecnofix. El segundo tema es una crítica radical a la tecnocracia. Y el tercer enfoque es un enfoque prudente con referencia al medio ambiente. Ahora voy un poco a explicarles cuáles son estos tres enfoques y decirles por qué efectivamente en el tercer enfoque se puede, digamos, a partir del tercer enfoque se puede desarrollar una así llamada ecología humana. Claramente la palabra ecología humana no la estoy inventando yo acá, ya estaba
en la Centesimus Annus de San Juan Pablo II, Benedicto XVI la retomó, digamos, distintas veces, y con la Laudato Si este enfoque se cambió a ecología integral, pero digamos que la base es la misma. Entonces vamos a ver los tres enfoques con respecto a estos cambios globales. El primero es el optimismo tecnológico, ¿no? ¿Qué dice el optimismo tecnológico? Dice básicamente que nosotros hemos creado un problema en el medio ambiente, estamos cambiando, digamos, la biosfera, estamos llevando probablemente a un global warming, etc. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Con más tecnología. Es decir, el mismo problema que nosotros hemos creado con la tecnología, podemos solucionarlo con nuevas y mejores tecnologías. El geoengineering, en este sentido, es un buen ejemplo de este enfoque de Tecnofix. To fix significa justamente reparar, ¿no? Arreglar, arreglar tecnológicamente el ambiente. Dicen estos estudiosos del Tecnofix, es omnipresente en nuestra sociedad, pero difícilmente está justificado. De una forma u otra se nos asegura repetidamente que una tecnología más eficiente resolverá el problema. Entonces, ¿qué se hace? Se mueve siempre la concepción del límite más allá, diciendo que con una nueva tecnología se puede efectivamente arreglar lo que antes nosotros hemos destruido, ¿no? Y por eso Barry Commoner, vamos a ver después un poco más esta figura tan importante para la historia de la ecología. Barry Commoner, ya en el 72, esta obra de Closing Circle ha sido publicada últimamente, dice: los resultados a menudo catastróficos dan una fuerza considerable a la opinión de que la naturaleza lo sabe mejor. Es decir, muchas veces es mejor intervenir menos en el ambiente. ¿Por qué? Porque después la naturaleza muestra con mucha fuerza de que todas nuestras intervenciones en realidad se han mostrado como un fracaso siempre mayor. A partir de este enfoque, que es un enfoque que ha sido muy usado, difundido en ecología crítica radical la tecnocracia. Entonces, si para el primer enfoque podemos decir que son los tecnófilos, es decir, los que aman la tecnología como posible respuesta a todos los problemas, por otro lado están los tecnófobos, es decir, los que le tienen miedo a la tecnología, ¿no? Acá Hugh MacDonald dice: la tecnocracia implica la apropiación y transformación de grandes porciones de la tierra por y para la tecnología, y el reinado del método mejor, más eficiente y racional sobre toda variedad cultural. Tecnocracia significa especialmente considerar solo las soluciones técnicas a los problemas y apegarse a la tecnocracia en lugar de las preocupaciones ambientales. Este enfoque, digamos, en ámbito de filosofía de la ecología, ha sido descrito un poco como el enfoque antropocéntrico, ¿no? O utilitarista en ámbito ambiental. Es decir, el ser humano, a través de la tecnología, ¿qué hace? Modifica el ambiente justamente a partir de sus necesidades, y por eso surge la crítica radical a esta forma de tecnocracia, donde la tecnología lo podría todo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los ecologistas, sobre todo los ecologistas radicales? Tenemos que dejar de lado la tecnología, tenemos que pensar soluciones alternativas, y critican justamente esta visión por la que more technologies for better solution. Es decir, no se puede pensar que la tecnología nos entregue las mejores soluciones, sino que la tecnología sería justamente digamos, la raíz del problema. La que Potter, el padre de la bioética, llamaría, digamos, la causa mayor de ser, digamos, para que nosotros somos el cáncer del planeta, ¿no? Si nosotros somos el cáncer del planeta, como dice Potter en la introducción del texto, el famoso texto Bioethics Bridge to the Future, el problema quizá es debido más bien a la tecnología. Entonces, por un lado teníamos digamos, una tecnofilia, acá tecnofobia, y después, como siempre, hay un enfoque, como yo diría, una línea media, ¿no? Una línea mediana, donde se dice: bueno, la tecnología es un medio, pero no es el único medio, sino que tenemos que repensar el asunto un poco a la base, ¿no? Y por eso, digamos, la ecología humana, en este sentido, trata de una cierta forma, de categorizar, de enfocar el problema
de la tecnología a partir de una mirada más bien humanista, ¿no? Por eso los que escriben a partir, digamos, de este enfoque prudente dicen el enfoque prudente tendría un foco en la integridad personal y los valores fundamentales que pueden orientar mejor nuestras acciones, tal como la prudencia, el coraje, la templanza, la justicia, amor, etcétera, etcétera. Este enfoque sostiene que arreglar, es decir, to fix, el primer enfoque, el medio ambiente o el clima mediante la tecnología, las finanzas, la legislación, es necesario, pero no suficiente. También se necesitan enfoques éticos. Es decir, no se puede abordar la crisis ecológica, los cambios globales que estamos viendo, sin ocuparnos también de nuestra humanidad. Acá estoy retomando básicamente, digamos, una de las reglas del método de Descartes que dice exactamente, antes de cambiar el orden del mundo, hay que cambiar el orden de nuestras ideas. Es decir, si no cambiamos nosotros, no podemos cambiar el orden del mundo. Este enfoque entonces de ecología humana sitúa el fondo del problema en el ser humano. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es cambiar nuestras acciones, no cambiar el ambiente, no usar más tecnología o menos tecnología, sino que enfocarse más en nuestras acciones. Por eso, crear, desarrollar acciones mejores para una mejor convivencia. Jonas en esto, digamos, puede ser una de las referencias fundamentales con su principio de responsabilidad, evidentemente. ¿Cuál es entonces la raíz del problema, para decirlo de otra forma? Que da también, digamos, que está a la base de este enfoque de ecología humana o Earth Stewardship. Benedicto XVI ha escrito cosas muy interesantes sobre este tema del custodio ambiental. La raíz del problema... Uy, Doctor Sí, Lucas, me silenció, pero lo reactivé. La raíz del problema está justamente en esto. Está en que hay una conexión fundamental entre el ser humano y el planeta. Es decir, nosotros no somos solamente una parte del planeta, nosotros no vivimos en otro mundo que no sea este planeta, como el antropocentrismo, digamos, de algunas filosofías fenomenológicas del siglo pasado ha mostrado. Nosotros no estamos en otro mundo, sino que estamos en este mundo y hay una conexión ontológica fuerte entre lo que es nuestro ambiente y lo que somos nosotros. Acá uno de los ecólogos más importantes, que ha dado, digamos, el comienzo también a la Human Ecology como science, no tiene mucho que ver con la idea desarrollada por Benedicto XVI, pero algunas ideas me parece que, digamos, se puedan retomar a partir de este enfoque de Gerald Martin. Justamente dice, hay un sistema social, un ecosistema, y estos dos sistemas dialogan continuamente, ¿no? Nosotros con nuestra cultura cambiamos continuamente el ambiente y al mismo tiempo el ambiente cambia a nosotros. Hay una, digamos, conexión fundamental. Esto se expresa en el concepto de casa. El concepto de casa, si han leído Laudato Si del 2015, justamente es un concepto fundamental, ¿no? En el subtítulo de esta encíclica se cita ya el concepto de casa. Y entonces, ¿cuál es la base fundamental de esta idea de ecología humana? Que, digamos, después a nivel ético se expresa en la Earth Stewardship o custodio del medio ambiente. Por un lado, la oikofilia, es decir, el amor hacia la casa, ¿no? Y por el otro, la filantropía, es decir, un amor hacia el ser humano. Muchas filosofías ecológicas han demostrado un amor hacia la casa, ¿no? Esta casa común que tenemos que proteger, pero al mismo tiempo han, de una cierta forma, destacado de que el ser humano es el problema. Algunos más radicales dicen, si no existiese el ser humano, sería quizá mejor, ¿no? Lo que dice la ecología humana es justamente al revés. Tenemos que ayudar al ser humano a florecer, este concepto de flourishing que es muy importante, para que florezca esta casa. ¿Y qué es la casa? Lo dice muy bien Roger Scruton en uno de sus últimos textos publicados sobre el tema del ambiente. Dice, el amor del oikos, que significa no solo la casa, sino las personas que contiene. El oikos es el lugar
que no es solo mío y tuyo, sino nuestro. Por eso el cuidado de la casa común, ¿no? ¿Qué es el oikos? El oikos, que digamos está a la base del concepto de ecología, como pueden bien entender, el oikos es esta casa que es un lugar nuestro y que está constituido por el ambiente, por las distintas especies y también por el ser humano. Por eso yo en un artículo escribí que la casa no es un edificio, ya que el habitar no consiste en un simple estar en la tierra, tal como decía Heidegger. La consecuencia de esta idea es que nuestra inquietud actual es causada por nuestra incapacidad de vivir, es decir, sufrimos un proceso corrosivo de rugar. El problema de no saber qué es nuestra casa, nos, digamos, de una cierta forma conlleva también una imposibilidad de habitar. ¿Qué es nuestra casa? Este es el punto fundamental, ¿no? ¿Qué es la casa? Si nosotros pensamos que es la casa, claramente no pensamos siempre solamente en edificios con muros, sino que si yo pienso en mi casa, yo pienso en mi familia, pienso en las relaciones que me sostienen en mi vida, ¿no? Y que me sustentan de una cierta forma. Entonces, digamos, con una mirada un poco más global, ¿qué es nuestra casa con humanidad? Son las relaciones que de una cierta forma nos sostienen y sustentan. Por eso la casa, lo dice Arnenés, padre de la ecología profunda. Es un poco raro que yo retome la filosofía de la ecología profunda, pero me parece, digamos, que en algunas ideas Arnenés, digamos, algunas ideas de Arnenés son valiosas y hay que retomarlas. Dice Arnenés, la casa es donde uno pertenece. Siendo parte de mí, la idea de casa delimita mi yo ecológico, rico en relaciones internas con lo que ahora se llama ambiente. Si olvidamos entonces esta relación estructural del yo con la casa, donde yo pertenezco, la casa donde yo pertenezco, no podemos entender por qué tenemos que cuidar el medio ambiente. Quizá el cuidado del medio ambiente, como se nota muchas veces en muchos debates, es algo, digamos, como más bien extrínseco al ser humano, ¿no? Nosotros tenemos el deber de cuidar el medio ambiente, el deber de no usar el agua, el deber de cuidar esta parte. Pero si uno lo ve como algo extrínseco al ser humano, no entiende por qué, digamos, el cuidar al otro es parte también, como dice Arnenés, de mi realización, ¿no? Mi realización pasa también por el cuidado de mi casa, que no es mi edificio, que no es un lugar físico, sino que más bien son las relaciones que me sostienen. Entonces ahí se puede entender por qué cuidar a la casa, es algo que tiene que ver con todos nosotros como seres humanos, porque es el lugar en que nosotros podemos realizarnos. Por un lado, entonces, la oikofilia y por el otro, la filantropía. No, un gran amigo y colega dice, retomando a Alasdair MacIntyre con la idea de animal racional dependiente, dice que nosotros, miembros de la familia humana, tenemos esta dependencia mutua. Es decir, somos mutuamente dependientes, ¿no? ¿Y quiénes son los más dependientes? Son los más necesitados, son los más vulnerables. Y en esto, digamos, el concepto de ecología humana es muy importante. Tiro acá ideas que habría que argumentar mucho más, pero ahora lanzo solo algunas ideas para cuidar a los más vulnerables. Entonces, lo que no pueden hablar, fetos, embriones, etcétera, o lo que, digamos, ya están cansados de poder hablar, ¿no? Y entonces es por eso, digamos, que la filantropía es digamos, el otro elemento fundante de esta ecología humana, por el otro lado, el amor del oikos, y por un lado el amor del oikos, y por el otro el amor, digamos, entre todos nosotros como seres humanos. Si no tenemos un cierto amor para la humanidad, no podemos entender por qué tenemos que cuidar a estas relaciones. Y acá viene la crítica que siempre se ha hecho, digamos, a este enfoque de ecología humana o el enfoque que está más bien vinculado a una cierta tradición judío-cristiana. ¿Cuál es esta crítica? Ustedes son antropocéntricos. Es decir, si ustedes se interesan por la humanidad, son antropocéntricos porque consideran que el único valor la tiene la humanidad. Y acá hay este texto muy famoso de Lynn White Jr., que todos, digamos, los que estudian filosofía de la ecología,
digamos, tienen como una, o sea, conocen como una de las bases de la filosofía de la ecología, que de hecho es antiantropocéntrica, como dice Claire Palmer, ¿no? Para ser ética ambiental, para estudiar estos temas de la ecología, hay que ser antiantropocéntrico. Linois Jr. dice, el problema justamente en toda la tradición judío-cristiana, entonces la tradición ambiental, es que se ha básicamente tomado demasiado en serio este mandamiento de Génesis 1, 26, 30, donde se dice que el ser humano tiene que someter a los otros animales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces se dice, la tradición occidental, en particular la judío-cristiana, es antropocéntrica. Acá me gusta siempre decirlo, la verdad que toda la historia de la ética ambiental partió con una idea, digamos, equivocada, o sea, con una interpretación equivocada de este paso. ¿Por qué? Porque la tradición judío-cristiana no es antropocéntrica, sino que más bien es teocéntrica. Es decir, lo que está en el centro del jardín del Edén no es el ser humano, ¿no? Sino que es Dios mismo, ¿no? Y acá el paso de Génesis 2.9 lo dice muy bien. Dios el Señor hizo que en el jardín se diera toda clase de árboles hermosos y de fruto delicioso. En el centro del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es Dios mismo el centro, no es el ser humano. No es que todas las cosas están en función del ser humano, sino que están en función del proyecto de Dios mismo. Entonces, ahí hay una interpretación equivocada, ¿no? De hecho, bueno, si miramos a las representaciones de la creación del Edén, efectivamente es así. Y de ahí surge entonces, de una correcta interpretación de este paso, surge la idea de custodio, ¿no? Si el centro no es el ser humano, entonces el ser humano no puede tratar al planeta como un almacén desde donde puede sacar las cosas para realizar sus proyectos, sino que el enfoque sería otro. ¿No? El enfoque es el proyecto de otro que no es Dios, que no es el ser humano, sino que es Dios, ¿no? Y entonces ahí me parece, digamos, que también algunas interpretaciones equivocadas de la naturaleza, de lo que es la naturaleza para nosotros, se caen por sí mismas. Y Chesterton es genial en este paso de ortodoxia, donde dice, la esencia de todo panteísmo, evolucionismo y religión cósmica moderna está realmente en esta proposición, que la naturaleza es nuestra madre. Desafortunadamente, si consideras a la naturaleza como una madre, descubres que es una madrastra. El punto principal es este, que la naturaleza no es nuestra madre, la naturaleza es nuestra hermana. Y de hecho, bueno, San Francisco también lo destaca muy bien. Por eso, si la naturaleza no es nuestra madre, como dicen muchas constituciones, Ecuador, etcétera, digamos, una tendencia que se está difundiendo sobre todo en América Latina, sino que la naturaleza, digamos, es nuestra hermana, ahí surge la necesidad de cuidar a esta hermana. La madre se cuida sola, el hijo no tiene que cuidar a la madre, sino que sería al revés. Ahí, al contrario, digamos, surge la necesidad de un custodio ambiental. ¿Qué es ese custodio? Tal como decía, es la gestión del comportamiento humano que degrada los recursos y valores naturales, no la gestión de la naturaleza. Es decir, nosotros no tenemos que tratar a la naturaleza como un almacén, sino que más bien tenemos que fijarnos en nuestras acciones para poder hacer florecer el mundo y al mismo tiempo para florecer nosotros mismos. Jonas diría, tenemos que cuidar todo lo que está al alcance de nuestro poder. Y la primera cosa que está al alcance de nuestro poder son nuestras acciones. Bueno, entonces ahí, digamos, todo el tema del antiantropocentrismo se cae inmediatamente, ¿no? Y el mismo Arne Naess, padre de ecología profunda que ya les mencioné, es bien interesante en este punto, porque uno espera que el padre de ecología profunda diga que el problema es el ser humano. Y él dice, no, el problema no es el ser humano, sino que el problema es el ser humano inmaduro. Es decir, que nosotros todavía no somos tan maduros de, digamos, de interpretar este lugar como nuestra casa. Este es el problema. Entonces, ayudar al ser humano a madurar y ser más responsable. En esto hay algunas indicaciones prácticas. Me parece que, y ya voy hacia la conclusión porque me faltan 7 minutos,
algunos principios prácticos que son útiles, digamos, a retomar hoy en día, ¿no? Barry Commoner, uno de los primeros ecologistas que después de Rachel Carson, que ha escrito este libro muy famoso, Primavera Silenciosa, él escribe The Closing Circle diciendo esta misma cosa. Cuando investigas cualquier problema ambiental hasta sus orígenes, se revela una verdad ineludible, que la causa fundamental de la crisis ecológica no se encuentra en cómo los hombres interactúan con la naturaleza, sino en la forma en que interactúan entre sí. Acuérdense, antes de cambiar el orden del mundo hay que cambiar el orden de tus ideas, decía Descartes, ¿no? Y entonces Barry Commoner nos da algunos principios que voy solamente, digamos, a nombrarles acá, que pueden ayudarnos también hoy en día para entender cómo gestionar a nuestras acciones. El primer principio, retomado también en Laudato Si, dice: todo está conectado con todo lo demás. Es decir, el ecosistema es un sistema interconectado. ¿Ok? Acá, bueno, la tesis de Gaia de James Lovelock demuestra también esta interconexión. Y me parece que el enfoque que estamos viendo ahora en medicina, One Health, que justamente ha sido muy potenciado por la crisis actual, la pandemia del coronavirus, ¿no? Dice que efectivamente nuestra salud es algo que está vinculado a la salud animal y a la salud del ambiente, ¿no? Ahí vemos cómo esta interrelación, estos puentes, para retomar ideas de Potter, se dan en ejemplos muy prácticos. Segundo principio, todo debe ir a alguna parte. Y me parece, digamos, que las famosas islas de plásticos nos muestran cómo efectivamente las cosas no desaparecen, ¿no? Segundo principio de Barry Commoner, sino que sabemos que hay un continente del tamaño entre 610 y 17 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Estados Unidos, más grande que Perú, Colombia y Bolivia, que está ahí en el Pacífico. ¿Qué hacemos con esto? Esto justamente ha sido una forma no criteriosa, digamos, de cuidar a nuestras acciones. Tercer punto interesante, tercer principio: la naturaleza sabe mejor. Dice Barry Commoner, desde el punto de vista operativo, este punto de vista significa que todos los compuestos orgánicos artificiales que son biológicamente activos deben ser tratados como nosotros consumimos drogas, o más bien como debemos tratarlo, con prudencia, cautela. Yo me acuerdo en una conversación justamente con el fundador de la bioética personalista, ¿no? Cuando estaba con él en Roma, con Sgreccia, que yo le decía, ¿qué hacemos con los organismos genéticamente modificados? Me dijo prudencia. Todavía no sé bien qué decir, pero prudencia. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano le echa las manos al ambiente, muchas veces, digamos, hace desastres. Y bueno, esto es un ejemplo bien claro de cómo muchas veces se presenta esta heterogénesis de los fines, como la llamaría Jonas, por la que nosotros pensamos hacer algo y después salen acciones no deseadas, ¿no? Este famoso ejemplo de los Aedes aegypti modificados genéticamente a través del sistema de Gene Drive System y CRISPR-Cas9, se modificaron estos Aedes aegypti, que eran lo que efectivamente llevaban la malaria, se hicieron mediciones a 12, 18 y tenían que ser 30 meses, y en cierto momento estos mosquitos que habían sido modificados para que no llevaran más la malaria, ¿qué pasó? Después de algunos meses vieron que se hibridaron con otros, estaban en la ciudad de Jacobina, Brasil, con otros mosquitos que venían, digamos, de países limítrofos y se habían vuelto invulnerables. Es decir, no solo no se había erradicado la malaria, sino que se habían creado mosquitos que ahora eran invulnerables a cualquier, digamos, modificación genética. Cuarto principio, no existe tal cosa como un almuerzo gratis, ¿no? Y dice justamente este estudioso, el costo social ecológico del exceso de consumo se concreta en las externalidades negativas de este proceso de hiperproducción. Es decir, no se puede pensar que, digamos, obtenemos cosas a bajo costo sin crear externalidades negativas. Y acá hay un ejemplo de esto. La pregunta entonces, ya cerrando, es
cómo podemos custodiar nosotros. Y esta es la gran tarea que nos deja abierta la Earth Stewardship, es decir, este nuevo enfoque ético que está surgiendo en el ámbito de la ecología humana. Es decir, cómo custodiamos el medio ambiente, los principios, la prudencia. Tenemos que crear mejores virtudes en el ser humano. A mí me parece, digamos, que un buen ejemplo de custodiar está representado por esta fotografía del famoso fotógrafo McCarry, cuando representa mujeres que bajo una tormenta en India están custodiando a lo que de más valioso tienen, es decir, a sus hijos, ¿no? Entonces, digamos, los protegen de lo peor. ¿Qué significa custodiar hoy en día? Significa proteger al más vulnerable. Por eso la ecología humana debe partir desde esta mirada. Bueno, en esto creo que sea más provechoso leer lo que los pontífices nos han dejado, ¿no? Proteger al más vulnerable, es decir, proteger al más dependiente, partir de esta mirada de la dependencia y entre nosotros, digamos, poder proteger a los que más necesitan y son más dependientes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luca. Ahora, a continuación, tendrá su intervención la doctora Marta Albert. Ella es abogada y cuenta con el máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II de Roma. Ha enseñado en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad Tor Vergata de Roma. Actualmente es profesora titular de Filosofía del Derecho y dirige el máster universitario en bioética en la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y es editora asociada de la revista Cuadernos de Bioética y es autora de muchas publicaciones en cuestiones biojurídicas. Doctora Marta, de verdad es un gusto tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Milagros, por tu presentación tan cariñosa y por toda la organización del evento, y también pues quiero agradecer a la rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo por estar aquí hoy, por toda la labor impresionante que está haciendo desde su universidad, y a mi querida Rosa pues también darle las gracias por contar conmigo, y especialmente agradecida también por compartir este evento con el doctor Valera, a quien yo he leído mucho y bueno, me alegra conocerle casi personalmente, ¿no? Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Sí. A ver, lo voy a poner grande. Ah, muy bien. Lo único que esto está así un poco desordenado. Ya estamos. Bien, el tema que se me ha encomendado es el del posthumanismo, ¿no? Transhumanismo, posthumanismo, el papel de la inteligencia artificial en todo esto y bueno, y también la cuestión de la dignidad humana. Voy a intentar pasaré necesariamente muy rápido por algunas cuestiones, luego si hay un poco de debate pues podemos profundizar en algunos puntos, y quisiera darles una panorámica general sobre cuál es el estado de la cuestión, y aprovechando también, ¿no? Digamos que el acto va enfocado hacia la bioética y la biojurídica, pues bueno, ver un poco ahí también qué consecuencias o qué problemas o retos, si los queremos llamar así, surgen de todas estas cuestiones. Este es el esquema que quiero seguir. Simplemente, como antes decía, situar un poco, contextualizar la cuestión del poshumanismo y en concreto también de esta idea de la singularidad, que tiene que ver con la emergencia o la explosión de la inteligencia artificial fuerte, y luego, bueno, pararnos a pensar un poco qué hay detrás de todas estas ideas, dónde reside su fuerza, su atractivo y qué retos nos plantean. 2 minutos solamente para reflexionar un segundo sobre toda esta idea de lo poshumano,
en plena pandemia de la que todavía no hemos salido. No sé cómo están por allá, pero por aquí parece que la cosa se está empezando a complicar un poco de nuevo, aunque ya gracias a Dios la vacuna pues va haciendo que los síntomas y las consecuencias sean mucho más livianas, ¿no? Pero para nada ha terminado. Y claro, con la pandemia es verdad que muchos de nosotros, yo en varias ocasiones, pues hemos tenido que hacer cuarentena y también como que invita a poner en cuarentena no solamente a las personas, sino a algunas ideas o a algunos presupuestos que habíamos asumido de una forma quizá un poco ligera, ¿no? Entre ellos esa especie de euforia tecnológica en la que vivíamos y que nos hacía pensar que la técnica era capaz de liberarnos de cualquier problema o de cualquier dificultad en nuestras vidas. La pandemia ha sido una cura de humildad científica y yo creo que también nos ha ayudado un poco a resituar nuestra propia condición, ¿no? Nuestra condición vulnerable a la que antes se refería el doctor Valera, y que vemos que en todo lo que implica el transhumanismo y el poshumanismo, pues esto de la vulnerabilidad no tiene mucha cabida, ¿no? Y yo creo que la pandemia algo bueno tenía que tener, aparte de que nos veamos, ¿no? Nosotros mucho más que antes, aunque sea a través de internet, tiene otra cosa positiva, y es que yo creo que ha sido como un momento de parón, ¿no? De reflexión sobre a dónde nos lleva y a dónde nos puede llevar la ciencia y la técnica. El transhumanismo, como quizá muchos de ustedes saben, y si no, pues un poco lo presentamos aquí, es una corriente de pensamiento, es una filosofía que parte de la idea, muy básicamente, les explico. Lo que antes hemos llamado nuestra condición vulnerable, la enfermedad, la muerte, el dolor, las limitaciones humanas, son un error, son algo que es necesario erradicar. De hecho, tenemos el deber moral de mejorar como especie, de dejar atrás todas esas limitaciones que nos impiden alcanzar una especie, ¿no?, de desarrollo que va más allá de lo propiamente humano. En esta línea pues se encuentra, ahora precisamente estaba leyendo una noticia relativa a la criogenización, de la que seguro que han oído hablar y que forma un poco parte de todo este horizonte donde no existe la muerte ni la enfermedad ni nada de lo que nos hace realmente humanos, ¿no? Bien, lo que nos importa verdaderamente, más que el transhumanismo en sí, es la idea de que ese transhumanismo es en realidad un episodio, es un paso hacia otra cosa, que es lo que se llama poshumanismo, hacia la condición posthumana, donde ahí ya, si ven el juego de los prefijos, ¿no?, ya no estamos en el transhumanismo, sino en el post, es decir, más allá, ya superado lo propiamente humano. En el manifiesto del 90 que tienen ahí, de Max More, se explicita esta idea, ¿no? El transhumanismo es, ¿no?, es un paso hacia el poshumanismo, y ahí el hombre rompería con su propia naturaleza. Es difícil de expresar porque es difícil propiamente pensarlo, ¿no? La técnica y la humanidad se vuelven uno. Ahora veremos cómo, ¿no?, cuando entremos más en concreto en todo lo que ha dado en llamarse la singularidad. Digamos que nos despegamos de nuestro soporte biológico, nos despegamos de nuestra realidad carnal y gracias a la técnica conseguimos de alguna forma vivir fuera de nosotros, pero vivir ya de una manera completamente distinta, ¿no?,
de una manera propiamente poshumana, ¿no? Claro, ahí entran en juego muchísimos campos científicos, muchísimas disciplinas. Nosotros nos vamos, o sea, desde la ingeniería genética hasta la física cuántica, es decir, hay muchos campos del saber implicados, ¿no?, en la supuesta llegada a esta situación posthumana. Nosotros nos vamos a centrar en la inteligencia artificial y en qué papel juega en ese paradigma posthumano. La inteligencia artificial es un campo de investigación amplísimo, como todos ustedes saben. Esto va desde Siri, con quien hablamos todos a diario. Yo no, porque no me arreglo, ¿no? Pero hasta cuestiones armamentísticas, hasta los ordenadores que nos ganan jugando al Go, los coches que aparcan solos y otros desarrollos que pertenecen más, vamos a decir, a la ciencia ficción, pero que están ahí, ¿no? Que están ahí, digamos, en el pensamiento, en los presupuestos filosóficos de los que parte el poshumanismo. Un poco para entendernos, es útil emplear esa distinción que tienen ahí entre inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil implica la programación de una máquina para la realización de una tarea que requiere inteligencia entre comillas, ¿no? Porque justamente todas estas reflexiones nos permiten también reflexionar sobre la complejidad de la inteligencia humana, ¿no? En fin, ahí está, por ejemplo, pues estas máquinas que nos ganan ya al ajedrez y que saben hacer mucho mejor que nosotros una tarea concreta para la que están programadas. Esto es un paradigma de inteligencia artificial. Otro distinto es lo que se ha dado en llamar inteligencia artificial fuerte. Aquí ya no estamos ante la programación para una tarea, sino ante la replicación supuesta, ¿no?, de una inteligencia humana en un soporte que ya no es biológico. Y ahí es donde entra, no en la realidad, porque hoy por hoy esto es algo que está fuera, ¿no?, de lo que es factible, y probablemente así será durante mucho tiempo, quizá para siempre, pero sí, y esto es de lo que quería que dialogáramos hoy, sí está presente en las ideas, en los presupuestos, ¿no? Detrás de toda esa construcción en torno a la inteligencia artificial fuerte, la idea de singularidad, etcétera, laten ideas que, como reza el título de esta ponencia, más que poshumanas, son demasiado humanas, ¿no? Son humanísimas, y de ahí su fuerza, ¿no? Porque resuenan dentro de nosotros, porque somos capaces de identificarnos con ellas. Ahora veremos un poco de qué se trata. En fin, la inteligencia artificial fuerte constituye, como les digo, no la programación para una tarea concreta, sino la reconstrucción, si es que esto fuera posible, de la mente en un soporte no biológico, lo más parecido a Odisea en el espacio, ¿no? Una máquina que no solamente comprende, sino que además sabe que comprende, que es consciente, con todos los problemas que refleja la película y que se pueden ustedes imaginar. Entonces, este es el contexto donde nos situamos, ¿no?, en este horizonte de ciencia ficción que nos presenta esa posibilidad de replicar nuestra mente fuera de nuestro cuerpo. Para hablar de inteligencia artificial o no, pero fundamentalmente de inteligencia artificial, es muy importante determinar qué se considera inteligencia, sobre todo qué se considera inteligencia en una máquina. El test de Turing ha sido una respuesta a esta pregunta, ¿no? Tienen ahí a este Eugene Gottesman, que es un
Es un boot, o sea, no existe, no tiene existencia tangible, pero consiguió engañar, entre comillas, al 33% de los humanos que interactuaron con él, que creían que era una persona, ¿no? A mí me pasó el otro día, tuve un problema con la, con la empresa que nos provee de servicios telefónicos, y entonces me dijeron, vaya usted al WhatsApp. Entonces yo ahí estuve un rato hablando con una señora que se llamaba Jennifer, que al cabo de un tiempo me dijo, creo que es mejor que le atienda a una persona. Y dije, madre mía, he estado yo chateando con alguien que no era humano, ¿no? En fin, lo cierto es que el test de Turing no sirve realmente para identificar una inteligencia no humana. El hecho de que una máquina sea capaz de imitar procesos mentales no significa que sea propiamente inteligente, ¿no? La inteligencia no es la capacidad de hacer como si pensaras, ¿no? Y en eso, pues es muy interesante, si tienen tiempo, lean, ¿no? Sobre el experimento o el ejemplo de la habitación china que pone John Searle, que, bueno, no tenemos tiempo, ¿no? de detenernos aquí, pero de alguna manera pone de manifiesto cómo esa inteligencia puede funcionar a nivel gramatical, a nivel sintáctico, pero no tiene semántica, no tiene contenido, ¿sí? Cuando hablamos con Siri, Siri realmente no comprende el significado de nuestras palabras, aunque esté programada para dar respuestas que hacen que parezca que realmente ha entendido el contenido, pero no implica que haya una comprensión verdadera, ¿no? Detrás del sentido, ¿no? La inteligencia artificial no tiene semántica, por expresarlo de alguna forma, ¿no? Se estaban preguntando qué es esto de la singularidad. Igual algunos de ustedes lo conocen ya. La singularidad, bueno, se supone que está cerca. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es un momento, es una circunstancia que según Kurzweil y otros advenirá aproximadamente en torno al 2045, o sea que nos queda poco, y es el momento en el que esa inteligencia artificial, entendida en sentido fuerte, podría acceder a su propio diseño, podría recrearse con independencia de nosotros, fuera de nuestro control. Ahí realmente sí que lo humano y la máquina dejarían de distinguirse en sentido estricto, ¿no? Realmente a nosotros no nos quedaría mucho más que fundirnos, ¿no? Con esa inteligencia artificial. Quiero decir, imagínense una situación en la que nosotros podríamos hacer como un upload de nuestra mente y volcarlo en un soporte no biológico, ¿vale? Hasta ahí medianamente bien. Ahora el punto, bueno, bien no, pero el punto interesante es cuando, imagínense, ¿no? Como no sé si han visto una serie que se llama Altered Carbon, bueno, hay muchísima literatura en torno a esto, ¿no? Y entonces ¿no? Es, bueno, todos en la serie, ¿no? Van cambiando de funda, la funda es el cuerpo y lo que son ellos es una pila que llevan aquí en la nuca y que puede ir cambiando de cuerpo. El punto, como les digo, de la singularidad es cuando esa pila pudiera recrearse y hacerse cada vez más potente, cada vez mayor, ya completamente fuera, ¿no? de lo que nosotros hubiéramos planeado inicialmente y de nuestras propias capacidades, que se convertiría en una especie de semillita, ¿no? de aquella inteligencia artificial tremenda. Y nuestra única posibilidad sería volcar nuestra mente, ¿no? dentro de uno de estos dispositivos y dejar que aquello explosionara de alguna forma, ¿no? Bronston dice, bueno, hay la posibilidad también de la programación, porque entonces si conseguimos programar esta inteligencia artificial que es réplica de nosotros mismos, pero infinitamente más potente, si la alineamos con nuestros valores, pues bueno,
tenemos una posibilidad de supervivencia, lo que también pues, implica otros muchos problemas, ¿no? Que también se han puesto de manifiesto reiteradamente, ¿no? El problema de la alineación axiológica de la programación de las máquinas es muy complejo. Primero es complejo técnicamente y luego también es complejo en el sentido de qué les enseñamos, ¿no? Si no tenemos tampoco un cuerpo o una base ética monolítica, probablemente tampoco la deseamos, pero la cosa es que no la tenemos y habría que ver en qué claves o en qué dimensiones morales programaríamos hipotéticamente esas máquinas, ¿no? La verdad es que hoy por hoy esta idea de la singularidad, aunque ¿no? se imaginan ustedes, ¿no? el tinglao, si me permiten la expresión, que hay montado en torno a esto, ¿no? Hay una universidad y muchísimos medios y proyectos de investigación. No parece que tenga visos de volverse ni mucho menos algo real, ¿no? De hecho, hay quien la califica, esto de la singularidad, como una especie de caja negra y también a veces se la califica como una varita mágica que nos permite abordar problemas que son en última instancia metafísicos, pero bueno, pues ya no hay que hablar de cuerpo y de alma, sino de software, de download, upload y fundas y cosas de esta naturaleza, ¿no? Por tanto, a mí sinceramente esto no me preocupa nada, ¿no? No pienso que verme, ¿no? en esta serie de Netflix cambiándome de funda, ¿no? Con mi pila, no. Pero bueno, esto simplemente por poner ejemplos, ¿no? de literarios y no, ¿no? Esta película refleja perfectamente, a mí me gustó mucho, se la recomiendo, ¿no? Es una historia de amor entre el protagonista y un sistema operativo. Está tan bien hecho que de pronto uno se mete en la película y lo entiende, ¿no? Algo tan surreal, ¿no? como una relación de esta naturaleza, ¿no? Y bueno, es algo que está también no solamente en la literatura, sino más allá. Esta noticia es de este verano y bueno, y trata sobre un señor que recreó o intentó recrear a su novia fallecida, ¿no? Para poder chatear con ella. Insisto, más allá de novias, hologramas y cosas así un poco morbosas que no, a mí de la singularidad no me preocupa su realidad, me preocupan las ideas que sostienen la fe en el advenimiento de la singularidad. Y en general, las ideas que subyacen a este discurso y las que sin subyacer a este discurso son operativas, realmente tienen efectos reales en nuestra cultura y que se pueden rastrear o se pueden trazar hasta toda esta filosofía poshumana. Subrayaría dos, ¿no? Una es la identificación entre la actividad mental y el algoritmo y otra es la indiferencia del soporte físico de ese algoritmo. Como antes decíamos, lo de la funda pues es lo de menos, ¿no? La primera, claro, como es lógico, si uno piensa que puede volcar la mente humana en un soporte no biológico, es porque al final toda la actividad mental sería traducible, ¿no? en términos computacionales, lo que obviamente no es cierto, ¿no? Las intuiciones no son computables, el sentido común no es computable. Curiosamente, paradójicamente, lo que la ciencia nos dice es que nuestro pensamiento no consciente funciona bajo parámetros computables, pero nuestro pensamiento consciente no. O sea, todo lo contrario de lo que uno esperaría. La otra idea básica o idea fuerza es la indiferencia al soporte físico, lo que también es un error, ¿no? Saben que Damaso hace mucha divulgación, ¿no? neurocientífica y en ese libro El error de Descartes aborda, entre otros, este problema, ¿no? No da igual el soporte físico, ¿no? nuestro cerebro no es indiferente. Lo mismo habían dicho
mucho antes otros pensadores, fenomenólogos que han estudiado el sentido último de nuestra condición corpórea, ¿no? Como Michel Henry, Riquet, el mismo Julián Marías en castellano, que yo creo que cobran una actualidad completamente nueva leídos ahora, ¿no? Entonces, a pesar de que esas ideas son fácilmente desmontables, tienen una fuerza tremenda, que está en lo que ahora entraré, o por lo menos tienen fuerza, permean nuestra cultura. ¿Por qué? Pues porque responden en cierto modo a ese deseo, a esa pulsión que es muy humana de convertirnos en demiurgos, ¿no? Y de dejar nuestra condición de criaturas. El poder que quepa atribuir a este pensamiento se basa en que es capaz de traer deseos, aspiraciones que son intrínsecas a la condición humana, a la búsqueda de la inmortalidad, la perfección, la soberanía sobre el propio cuerpo, esto de jugar a ser Dios, como suele decirse, ¿no? Pero claro, hay riesgos en la forma en la que de una manera continua estas ideas van permeando nuestra cultura. Y un poco sobre esto quisiera hablar ahora, no para sembrar el pánico, sino simplemente por centrar un poco cuáles pueden ser misiones, ¿no? para construir puntos donde es necesario trabajar desde mi humilde punto de vista, ¿no? Para todos los que sean juristas, si alguno nos está escuchando, la idea de un derecho poshumano, imagínense lo que podría ser, ¿no? La naturaleza humana siempre ha funcionado como paradigma, ¿no? Para entender cuál es el derecho justo, qué es lo justo, lo que responde a las exigencias de la naturaleza humana. Si esa naturaleza humana, en vez de convertirse en esa fuente de sentido normativo y de moralidad, se convierte en algo que está ahí solo para ser superado, pues imagínense, la misión fundamental del derecho es la protección de la vulnerabilidad, donde en un mundo sin fragilidad el derecho mismo perdería todo sentido, ¿no? En un mundo donde no hubiera nada que desenvolver, donde la personalidad humana estuviera plenamente humana hasta donde pueda llamarse así, ¿no? Pues tampoco tendría sentido el derecho. Entonces, yo querría centrarme un poco en tres cuestiones que les dejo aquí luego para el debate y ya así pues voy también terminando. Primero, dirá, ¿esto le interesa a usted que es de derecho? Digo, hombre, pues sí, pero nos interesa a todos, ¿no? La práctica del derecho cabría en un algoritmo, es decir, el pensamiento jurídico también es computacional. Realmente no, pero esta idea expresada, ¿no? De distintas maneras se va cada vez más extendiendo también entre los juristas, ¿no? Que algunos de ellos, ¿no? O algunos de nosotros pretendemos reducir al derecho a un sistema cerrado y autopoyético de alguna manera, ¿no? De forma que aquí la cuestión sería tan sencilla como una programación idónea, ¿no? Por ejemplo, en la administración de justicia. Esto ya se ha visto que claramente no funciona, ¿no? Pero es algo que afecta en general a la forma en la que una sociedad resuelve sus conflictos. Y otra cuestión donde entramos ya directamente en el paradigma más bioético es la idea de esa exacerbación del deseo de los individuos y de cómo también el ordenamiento jurídico y el derecho en general se pone al servicio de eso, ¿no? La sentencia que tienen ahí, Paradis Campanelli, es un caso de maternidad subrogada. Gross contra Suiza es un caso de eutanasia en general. Todo lo que hace referencia a la interpretación del artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos a nivel europeo, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la vida privada, personal y familiar, que está creciendo de una manera completamente sorprendente.
a mi juicio, tiene que ver con esa idea, ¿no?, de convertir los deseos en algo puramente normativo y con lo que todo eso implica en el ámbito más propiamente bioético, ¿no? Mi deseo de ser padre, de morirme, de tener hijos, de no tenerlos, etc. Y luego, por otra parte, está algo que es muy interesante y es la irrelevancia de nuestra condición corpórea, de nuestra condición sexuada, jurídicamente cada vez más irrelevante y todo lo que ello conlleva, ¿no? Desde el punto de vista del debate actual en torno a los derechos de la comunidad LGTBI, etcétera, ¿no? El hecho de que seamos seres corpóreos y, por tanto, ¿no?, sexuales, sexuados, había sido una cuestión clave para el derecho. Y sin embargo, y para la ordenación de las relaciones sociales en general, ¿no? Y eso cada vez pierde, va perdiendo, digamos, importancia práctica, ¿no? Con lo que vemos ahí la idea de la libertad absoluta, búsqueda de la eternidad, el autodominio de la propia vida, que al final se convierte hoy en cosas que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación: la maternidad subrogada, la eutanasia, la objeción de conciencia y la libertad religiosa como derechos que van cediendo, ¿no?, frente a la protección de la vida privada, personal y familiar. Y, por otra parte, la idea de la irrelevancia jurídica del cuerpo, ¿no? El sexo cada vez es menos decisivo en favor del género y, sobre todo, el cuerpo, que nos trae no solamente esa condición nuestra que tiene que ver con el ser hombre o mujer, sino también nuestra condición relacional. Es decir, el cuerpo es el límite, ¿no?, entre nosotros y lo que no somos nosotros, ¿no? Es el lugar propio donde se juegan la relación con los demás, ¿no? Si eso es intercambiable, irrelevante, etcétera, pienso yo, ¿no?, me pregunto si esa idea no daña profundamente nuestras relaciones sociales, ¿no? Y por último, para terminar, ¿no?, con alguna cuestión, digamos, más, ¿no?, de objetivos, más de ver hacia dónde, ¿no? ¿Qué podemos hacer para salvaguardar la dignidad, nuestra condición común, vulnerable en todo este contexto? Pues miren ustedes, yo si tuviera que rescatar algo de todo esto, rescataría la trascendencia antropológica y jurídica de nuestra condición corpórea. O sea, yo creo que el cuerpo es el gran olvidado de nuestra cultura. Les recomiendo, en ese sentido, todo lo que ha hecho sobre todo San Juan Pablo II, ¿no?, con la teología del cuerpo, leída hoy, tiene, si cabe, mayor relevancia, nos dice muchas más cosas, ¿no?, de las que quizá nos podría haber dicho hace unos años, ¿no?, o cuando se escribieron esas catequesis bellísimas que yo les recomiendo. Y eso tiene efectos multiplicadores, quiero decir. Ahí encontramos también, en esa recuperación de nuestro cuerpo, de nuestra condición corpórea, también una clave de encontrarnos con los demás, de relacionarnos con los demás y de reconducir un poco toda esa interpretación que focaliza tanto en nuestro deseo que los demás se nublan, desaparecen, ¿no? Yo termino ya con esta anécdota. Hace poco en una prueba de clase, pues puse un caso no tan complejo como Paradisi Campanelli, pero parecido. Y entonces muchos de los alumnos, y eso no es culpa de ellos, ¿no?, reflejan un poco lo que hay en nuestra cultura, ¿no? Me decían, bueno, aquí realmente no hay ningún interés implicado más allá del deseo de ser padres. Es decir, no hay una percepción de la situación, por ejemplo, de una mujer gestante o del hijo que está por venir, porque cuando uno focaliza en su propio deseo, en sus necesidades y en aquello, ¿no?, que quiere lograr y conseguir, lo más fácil es que se ensombrezca todo lo demás y, por tanto, también esa conexión
que naturalmente tenemos los unos con los otros, que a mí me parece que es lo que quizá más se pierda en toda esta historia, ¿no? de casi de ciencia ficción, como decía antes, pero que tiene por detrás unas ideas muy poderosas y que, desde mi punto de vista, sí que ejercen un real influjo en nuestra cultura. No quiero, ¿no?, de lanzar un mensaje apocalíptico, sino al revés, ¿no? Animarles un poco a reflexionar sobre estas realidades y sobre aquellos ámbitos en los que, dentro de nuestro propio quehacer, podemos nosotros aportar. Y aquí ya mi móvil me está avisando de que ya se ha cumplido el tiempo, con lo que les dejo y quedo a su disposición para las preguntas o lo que sea menester. Gracias. Muchas gracias por la exactitud del tiempo. De verdad, A ver si consigo callarlo. Bien, ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Yo realizaré alguna pregunta y quizás a lo mejor cada uno de los ponentes puede dar su aporte, ¿no? Desde su ponencia, obviamente. Una de las preguntas que nos ha llegado en el chat es ¿cómo orientar a aquellas personas, y sobre todo jóvenes, que en varias ocasiones colocan al ser humano y animales como titulares de derechos, teniendo como argumentos la capacidad de sentir? Es para mí esta pregunta, ¿verdad? No. Para ambos. Perfecto. No sé si quiere empezar la doctora Albert, que es más experta en derecho, o yo como... Sí, ya. A ver, claro, yo creo que esto también está conectado, no lo he mencionado, ¿no? Pero está también conectado un poco con esa indiferencia hacia nuestra naturaleza y esa posibilidad, yo creo que no real, pero bueno, que ahí está, de volcarnos, ¿no? O de volcarnos bien en una especie de software o bien en algo así como, ¿no? Lograr sacar fuera de nosotros, fuera de nuestra condición corpórea y de la especie a la que pertenecemos, ¿no?, toda nuestra realidad. Entonces, claro, ahí si al final tú eliges una serie de características o de potencialidades, sea la capacidad de sentir o de etcétera, y los conectas con la titularidad de derechos, pues efectivamente ahí cabe la idea de que haya seres humanos que no sean titulares de derechos, ¿no?, como en el modelo de Singer, y animales que sí lo sean porque forman parte de la comunidad moral. Porque al final, yo muchas veces se lo digo también a los alumnos, ¿no? Toda esta línea que históricamente enraiza con el pensamiento y es naturalista y que parece todo como muy espiritual y como muy... Hoy día yo creo que nos obliga a centrarnos en lo carnal y en esa realidad nuestra que es distinta de la de otras especies. Y ahí también no solamente está esta idea de nuestra realidad carnal como constitutiva nuestra, sino también la idea, un poco la otra idea, ¿no?, de que todo nuestro pensamiento es computacional y de alguna manera también lo que pensamos, lo que sentimos, entonces te dejas fuera una cantidad de cosas que justamente es la que más nos diferencia de los animales. Las intuiciones, el sentido común, el prometer, el perdonar, todas esas cuestiones, ¿no?, como dice Spemann, que no son desde luego computacionales, son las que paradójicamente más nos separan de los animales, ¿no? Entonces, si perdemos las dos cosas de vista, pues ya perdemos también la capacidad de discernir, ¿no? Yo por lo menos lo veo un poco así. Gracias, doctora Marta. Ahora le cedemos el paso al doctor Lucas. Y gracias. Yo quiero agregar solo esto sobre este punto, porque
yo un poco estaba tratando también en mi ponencia de hablar, justamente cuando hablé de la madre tierra, etcétera. Hay algunas constituciones que hablan del derecho de la tierra, ¿no? La Pachamama, etcétera. Me parece, digamos, que esto va un poco más allá de lo que podemos exigirle a la tierra o a los otros animales, ¿no? Porque, bueno, tenemos que recordar que un derecho efectivamente implica siempre un deber. eh, y ahí el problema con los animales es qué deberes podemos exigirles a los animales o a la tierra misma, ¿no? Siendo que los derechos son relacionales. Entonces, el problema, o sea, yo creo que el enfoque quizá más adecuado, porque el punto fundamental es cuando nosotros decimos que los animales tienen derechos porque pueden sufrir, pueden sentir dolor, no lo sé, digamos, partiendo de Singer o de Reagan, de quien sea. Lo que estamos diciendo, yo creo que hay que entender el fondo del problema, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no podemos tratar, digamos, a porfía a los animales, digamos, como nos guste, no podemos sacar lo que queremos de de la naturaleza sin pensar efectivamente en consecuencias a largo plazo, etc. Entonces, quizá, y vuelvo un poco a lo que yo estaba diciendo, es decir, que tenemos que reflexionar más bien sobre lo que cabe bajo nuestro poder. Por eso me parece, digamos, que las ideas planteadas, algunas de las ideas planteadas en el principio de responsabilidad de Jonas, digamos, son muy, tengan mucho alcance también práctico, es decir, si lo que está a nuestro poder son nuestras acciones, nosotros quizá tenemos que reflexionar más bien sobre los deberes que nosotros tenemos hacia otras especies, hacia el planeta, hacia los seres humanos, etcétera, más bien que otorgar derechos que después los seres a los que otorgamos estos derechos después no puedan, digamos, reconocer, entender o cumplir, ¿no? Sino que reflexionar más bien sobre nuestra responsabilidad, es decir, cuál es el límite o el alcance de nuestra responsabilidad. Esto yo creo que vale tanto con los animales como con la biosfera, lo que sea, así como con los robots, lo que está diciendo justamente la profesora Alberto, es decir, pensemos en los vehículos autónomos, ¿no? ¿Dónde llega nuestra responsabilidad si un vehículo autónomo atropella a un peatón y dónde no llega nuestra responsabilidad? Otra opción sería justamente crear tribunales para los robots, pero hay que ver si esto tiene sentido o no, o si replantear la cuestión de la responsabilidad humana hacia otros seres. A mí me parece más interesante esta segunda opción, de hecho. Aquí, bueno, en el chat ha llegado una pregunta exclusiva para el doctor Luca, directamente para él. Dice, ¿qué alternativa frente al ecologismo implantado por la ONU en la Agenda 2030 o 2030? Ah, sí, porque yo me muteo, después no puedo, no puedo sacarme, poner el micrófono. ¿Qué alternativas tenemos? La que estaba diciendo yo, es decir, bueno, un poco repensar el asunto de las políticas a nivel global, digamos, las políticas que están tomando, digamos, en relación al ambiente. Yo creo que hay una tarea filosófica detrás, ¿no? Estaba llegando antes también otra pregunta en el chat diciendo qué significa cambiar el orden de nuestras ideas, etc. Da para un curso entero, yo creo, de antropología filosófica, de filosofía de la naturaleza, para un doctorado entero, ¿no? ¿Qué significa esto? No lo sé, pero yo les dejo, o sea, nos dejo la tarea de repensar justamente este tema, que significa que el ser humano es un ser limitado, que significa que el ambiente no es un almacén, sino que es algo también limitado, que significa que nuestras acciones tienen un cierto alcance, tienen consecuencias que son previsibles y otras que son imprevisibles, que significa que estamos en la época de la complejidad y de acciones, digamos, que ya son irreversibles, tal como decía siempre Jonas, ¿no? Entonces, pensar políticas, digamos, públicas que tengan un sustrato un poco más profundo. Eso quizá es lo que se puede hacer. El mismo Arnenés, padre de ecología profunda, también
criticó a todas las políticas, digamos, que no eran tan ecologistas, pero que surgen a partir del 72, etcétera, con el informe Brundtland y después el informe Meadows sobre la sustentabilidad. Es decir, no tenemos que tomar, o sea, que desarrollar políticas superficiales, sino que entender cuál es la raíz del problema, ¿no? Y la raíz del problema me parece que sea, no lo digo yo, sino que lo han dicho otros, que sea un problema antropológico en el fondo. Entonces, ¿cómo repensar alternativas? Repensando nuestra forma de habitar. Sé que, digamos, es una respuesta muy filosófica que después no llega a nada práctico, y quizá una respuesta como muy a largo plazo. Pero me parece que sean las más eficaces, es decir, repartir de una educación más adecuada sobre estos temas, sobre quién es el ser humano, quiénes son los animales, cuáles son nuestras correctas relaciones, etcétera, porque las otras son como un poco, las otras políticas son como parches superficiales, decía también siempre Arnenés, que se están poniendo frente a problemas que son más profundos. Gracias, doctor Luca. Ahora una pregunta en el chat para la doctora Marta. ¿Puede existir una inteligencia artificial con ética y sin afectación de la humanidad? Y por otro lado, ¿podría el juez aplicar la inteligencia artificial para evitar la sobrecarga procesal? ¿Cuáles serían los riesgos? Sí, muchas gracias. La pregunta es muy pertinente y me permite también hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial débil y todo lo que implica, ¿no? A ver, ¿se puede crear una inteligencia artificial con ética? Hombre, como toda creación humana, pues tiene una dimensión ética o antiética, ¿no? Pero yo creo que lo que no puede ser es una inteligencia artificial indiferente éticamente, ¿no? Y la idea es intentarlo, ¿no? Intentar que sea una inteligencia artificial, como suele decirse, esta expresión es como muy recurrente, alineada con nuestros valores, ¿no? Si les gustan las TED Talks, hay una de Russell, divertidísima, donde cuenta las dificultades, ¿no? que se tienen para alinear a un robot, ¿no? Con nuestros valores, ¿no? Como este caso, ¿no? Del robot al que le han dicho sirve cafés, ¿no? Y entonces ahí bajo ningún concepto está dispuesto a dejar de servir cafés aunque ello provoque males mayores, ¿no? O a otro que metía el gato en el microondas para dar la merienda a los niños, porque obviamente que los niños coman, ¿no? Es más importante que estén entretenidos jugando con el gato, pero claro, a nadie se le ocurre, ¿no? Meter el gato en el micro para hacerle la merienda, ¿no? Ante la escasez de galletas o cosas más normales, ¿no? En fin, que quiero decir, más allá de esos ejemplos, es complicado técnicamente. De hecho, ¿no? Dicen por ahí que están, ¿cómo se dice? Que me sale en inglés, que están contratando, buscando filósofos morales en estas grandes empresas de inteligencia artificial, así que si alguien se dedica a eso, pues oye, tenemos una salida profesional nueva. Y luego, por otra parte, está la cuestión de cuáles son esos valores, ¿no? Donde, como todos sabemos, pues ahí hay muchas cuestiones todavía abiertas y probablemente así será durante mucho tiempo. En el ámbito jurídico, pero bueno, quiero decir que esta es una realidad que, o sea, no es un dilema que podamos postergar eternamente, porque la realidad de todos estos, el uso de robots asistenciales, y esto afecta también mucho al ámbito de la bioética, ¿no? Para el cuidado no solamente de niños, de mayores, de enfermos, ¿no? Pues es algo que está ya ahí y hay que ver cómo se les programa y para qué, ¿no? Imagínense si nosotros no somos capaces, ¿no? de afrontar situaciones a veces dilemáticas, pues imagínense una inteligencia artificial. Luego, en el ámbito de la administración de justicia, esto ya no es ciencia ficción, sino que es algo que ya se está haciendo en casi todos los países y que está, o sea, el empleo, ¿no? del Big Data, etcétera, y de algoritmos que funcionan en teoría para facilitar, ¿no? la administración de justicia. En la práctica, a mí yo no soy partidaria. En Estados Unidos hubo un caso muy conocido, el caso Loomis,
era el empleo de un algoritmo para un asunto, dirán ustedes, bueno, esto casi matemático, ¿no? Que es calcular el riesgo de reincidencia de los internos en centros penitenciarios para ver si optaban a lo que en España se llama el tercer grado, que es un régimen donde ya el interno puede salir, ¿no? Con control y volviendo a prisión, etcétera. Bueno, pues al final este caso, ¿qué puso de manifiesto? Pues que el algoritmo es casi imposible que no tenga un sesgo, ¿no? Y ese sesgo es el sesgo del propio programador, ¿no? El señor Loomis, pues el hombre lo tenía todo para no salir de prisión, quiero decir, había cometido un delito menor, pero era negro, era menor de 40 años, no tenía familia, en fin, que cuando los datos se introdujeron, ¿no? El algoritmo dijo que este no debía salir de la cárcel de ninguna de las maneras, cuando realmente, de alguna forma, había una serie de prejuicios trasladados a ese cómputo aritmético que hacían que la solución al caso concreto fuera profundamente injusta, ¿no? El derecho no es una ciencia, el derecho es un arte, es el arte de dar a cada uno lo suyo y eso no lo puede hacer ninguna máquina. Yo le digo a mis alumnos que estén muy contentos porque justamente cuanto más uno adopte la visión más, digamos, más naturalista, más lejos está de quedarse sin trabajo, ¿no? Por culpa de las máquinas que hacen otras cosas mucho más rápido que nosotros, pero esa ponderación de lo que corresponde a cada uno en el caso concreto es parte de lo que no es computacional, ¿no? Hay otros ejemplos. En Francia recientemente se han prohibido algunos sistemas de proceso de información, que esto era algo que hacíamos todos, quiero decir, yo tenía una amiga que era laboralista y de las no sé cuántas salas habrá en Plaza de Castilla, en los juzgados de Madrid de laboral, pero bueno, ella tenía su listica, ¿no? El juez fulanito, el otro, ¿no? Un poco con un perfil y le ayudaba a enfocar los casos, ¿no? Eso es evidente, pero si eso lo trasladas a muchísimos datos, te da una información que no se sabe hasta qué punto es legítima también, ¿no? De la administración de justicia en general. O sea que los avances están ahí, habrá que aprovechar lo bueno que tengan, pero teniendo presente que la esencia de la praxis jurídica es razón práctica y eso no es reproducible, no es replicable por una inteligencia artificial, desde mi punto de vista. Gracias, doctora Marta. Y con esto ya para cerrar el coloquio, dirigida para el doctor Luca, ¿cómo se compagina estas dos corrientes? Una ecología que critica el antropocentrismo, como ya mencionaba el doctor Luca en su ponencia, en pro de la defensa de la naturaleza, con el poshumanismo, que es la idolatría de la técnica y que lleva a cambiar la naturaleza humana en un libre arbitrio sin límite. Ahí sí. Ok, vamos con el micrófono. ¿Cómo se combinan? O sea, la verdad me parece que sean, o sea, posthumanismo, una cierta forma de ecologismo y el posthumanismo son plenamente compatibles. Es decir, de hecho, hay muchos textos que muestran que el posthumanismo, entendido no solamente como justamente la exaltación, ensalzar la tecnología, etcétera, sino que una filosofía que tiene como finalidad la hibridación del ser humano con otras especies, tal como dicen Peperle y otros, el manifiesto posthumanista, de hecho es plenamente compatible con un cierto ecologismo, porque lo que importa ahí no es el ser humano, de hecho el ser humano tiene que ser superado, sino que lo que importa justamente es la vida con la V mayúscula y la vida que se obtiene por hibridación. Entonces, si uno mira y hace el ejercicio, a mí me tocó una vez de mirar alguna escultura posthumanistas y entonces si se escriben en Google esculturas posthumanistas, ahí pueden ver qué significa el posthumanismo. Me parece todavía un poco ciencia ficción. El transhumanismo quizá justamente es ya más realidad con la
las universidades que se mencionaban antes, ¿no? Pero el posthumanismo en este, es decir, la hibridación total del ser humano con otros seres vivos es un poco ciencia ficción, pero me parece que en el fondo comparten la misma idea, es decir, que el ser humano como los otros seres vivos tienden a la perfección y la perfección también es la inmortalidad. A mí me gusta decir que el ser humano no tiende a la perfección, sino que nosotros somos imperfectos y tenemos que respetar esta imperfección, porque la perfección es uno de los conceptos más peligrosos. Bueno, Michael Sandel ha escrito un libro muy interesante sobre esto, ¿no? Contra la perfección en el 2007. Pero el posthumanismo y la ecología comparten esta idea de que al final tenemos que, de una cierta forma, confluir en un superorganismo, ¿no? Donde los seres humanos efectivamente se hibridan con las otras especies y tienen como fin esta idea de la eliminación de los límites y el triunfo de la vida. Eliminar el límite humano, tal como ya se ha dicho, me parece que sea una de las cosas más peligrosas, porque con los límites eliminamos también los limitados y los vulnerables. Y ahí entonces, en este sentido, digamos, una cierta forma ecologismo y posthumanismo coinciden plenamente. Así que la tecnología sería solo un medio para este fin, que se puede también reemplazar con otros medios. Es decir, el fin mismo no es la tecnología, sino que sería esta hibridación. Muchas gracias de verdad, tanto al doctor Luca como a la doctora Marta, por su ponencia y por haber despejado todas las inquietudes de los asistentes. Bueno, hacerles recordar que el próximo año estará lanzando la nueva convocatoria para la maestría en bioética, que definitivamente dentro de su malla curricular tendrá los temas que hoy hemos tenido, ¿verdad? Los cursos, bueno, en los distintos cursos que la constituyen. De verdad, muchas gracias. Voy a dar el pase ahora a la doctora Patricia para que pueda dar el cierre respectivo al coloquio. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes. Creo que ha sido un tema realmente muy interesante. Para aquellos que ya habíamos leído un poquito, y yo creo que también para aquellos que todavía no conocían algunos términos, como decía la doctora Albert, algunas cosas parecen ciencia ficción, pero de repente lo más peligroso, como ella decía, no es eso, sino las ideas que la gente puede empezar a tener, empezar a crecer y qué sé yo, y olvidarse un poco, o de lo que ustedes mismos han dicho, ¿no? De que somos seres humanos con dignidad, que somos hijos de Dios, que como decíamos somos personas inacabadas, probablemente imperfectas, y que la perfección no es precisamente aquello que el transhumanismo o el posthumanismo está queriendo demostrar, sino que estamos hablando realmente de una perfección más desde el punto de vista de ser humano, más que una perfección biológica, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Les agradezco muchísimo por todo lo que nos han enseñado hoy día. Muchas gracias al equipo que ha hecho posible este momento y muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos volverlos a tener prontamente. Gracias. Antes de, bueno, de poder ya salir de la sala, les pedimos puedan activar sus cámaras para finalizar con la foto respectiva. El fotógrafo, por favor, nos avisa para que puedan ir sonriendo. Sí. Es una primera captura. Permítame, por favor, todavía. Tenemos varias. Bien, muchísimas gracias con todos. ¿Estás? Okay. Sí. Gracias. Gracias por todo. Chao, chao. Adiós, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Muchas gracias.
Ya, chicos, por fin. Detengan la grabación. Detengan la